Mi padre me quitó mi herencia para dársela a su nueva esposa, pero no contaban con lo que descubrí. Desde chico aprendí a callar para no molestar. Mi nombre es Esteban, y si algo supe desde muy temprano, es que en mi casa había jerarquías que no se podían cuestionar. Mi padre, Marcelo Aguirre, era un hombre de negocios con fama de tener la mano de oro, todo lo que tocaba lo convertía en éxito. Todos lo admiraban, lo respetaban, incluso lo temían un poco. Yo no. Yo le temía mucho más que un poco. Crecí con la figura de mi madre, Elena, una mujer brillante, cálida, elegante y rota. Mi padre la apagó de a poco, como una vela expuesta al viento. Con sus gritos, sus ausencias, sus no molestes, estoy ocupado, sus infidelidades. Pero ella lo amaba. O eso decía. Murió de un infarto cuando yo tenía 19. Nunca pude llorarla como necesitaba, porque en medio del funeral, él ya tenía una mujer al lado, Isadora. Una mujer 20 años menor que él, de sonrisa afilada y ojos que no pestañeaban. Y aunque la conocimos esa semana, para el mes siguiente ya se había mudado a la casa donde crecí. La habitación de mi madre fue remodelada a su gusto, se deshicieron de sus libros, sus plantas, sus perfumes. Como si nunca hubiera existido. Yo me fui a vivir solo poco tiempo después. Me mantenía con lo que ganaba como diseñador freelance, y nunca acepté dinero de mi padre desde que murió mamá. Nos hablábamos solo lo necesario. Las reuniones familiares eran teatrales, sonrisas forzadas, silencios incómodos, conversaciones vacías. Isadora fingía ser amable. Pero cada palabra suya me hacía sentir como un huésped indeseado. Cuando cumplí 25, me enteré de que el testamento de mi madre, que supuestamente había dejado todo en partes iguales para mi padre y para mí, había sido modificado. Ya no estaba a mi nombre la casa donde nací. Tampoco los campos de mi abuela. Ni las cuentas conjuntas. Nada. Todo había pasado a ser de la familia Aguirre y su actual cónyuge, Isadora Bruñí. Y yo no era parte de esa familia. Fui a confrontarlo. Entré a su despacho sin avisar, con los documentos en la mano. Él ni siquiera levantó la vista de su computadora. Lo firmaste hace 3 años, le dije, temblando de furia. Cambiaste el testamento. Quitaste a mamá. Me quitaste a mí. No digas estupideces, respondió, como si yo fuera un niño caprichoso. Tu madre no entendía nada de negocios. Y tú tampoco. Eso era de ella. Era mío. Ella lo dejó para nosotros. No para que se lo regales a tú. Ahí se levantó. Cuidado con cómo hablas de mi esposa. Rugió, con una voz que no escuchaba desde que yo tenía 12. Isadora entró justo en ese momento, con una copa de vino blanco y su sonrisa venenosa. ¿Todo bien, amor?, dijo, tocándole el hombro. ¿Esteban otra vez con sus delirios de víctima? No dije más. Me fui. Y esa noche, juro que pensé en rendirme. Pero no pude. Algo no encajaba. Mi madre nunca hubiese permitido que todo pasara a nombre de Isadora. Nunca. Ella era organizada, meticulosa. Llevaba un diario. Lo guardaba en una caja de madera, la misma que yo tenía escondida en mi departamento. La abrí esa noche, como último recurso. Y ahí estaba. Su letra, sus palabras, sus sospechas. No confío en Marcelo. Últimamente firma cosas sin consultarme. Temo que esté falsificando documentos. Si algo me pasa, que Esteban busque en la carpeta verde. Él va a saber qué hacer. Me quedé helado. ¿La carpeta verde? Nunca la había visto. Y si existía, estaba en esa casa. En la casa que ya no era mía. La casa de ellos. Y ahí empezó todo. Mi plan. Mi investigación. Mi venganza. Porque si mi padre creía que me podía borrar de su historia como tachando un nombre del testamento, se equivocó. Y si Isadora pensaba que yo era débil, no tenía idea de lo que estaba por venir. No dormí esa noche. Cada palabra del diario de mi madre me taladraba la cabeza. No solo porque confirmaba mis sospechas, sino porque lo decía con miedo. Y si mi madre tenía miedo de mi padre, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? La carpeta verde.
Tenía que estar en la casa. En la casa donde crecí, que ahora se sentía más ajena que nunca. Y necesitaba recuperarla sin que se dieran cuenta. Llamé a la única persona en la que confiaba, Valentina, mi mejor amiga desde la secundaria. Había estado en cada caída de mi vida y conocía mi historia como si fuera suya. Cuando le conté lo del testamento, no se sorprendió. Pero cuando mencioné la carpeta, se quedó en silencio. ¿Vos sabías que tu padre había sido investigado por evasión hace años? ¿Qué? Sí. Lo investigaron en secreto. No pasó nada porque no encontraron pruebas suficientes, pero si tu mamá dejó constancia de que firmaba cosas sin su consentimiento, y si vos encontrás documentos, podrías hacer algo más grande que recuperar tu herencia. Podrías hundirlo. No quería hundirlo. Quería justicia. Pero si eso implicaba arrastrar a Isadora, no iba a dudar. El sábado siguiente, fui a la casa fingiendo cordialidad. Llevaba una caja con recuerdos de mamá como excusa. Quiero dejarle unas flores a mamá en el jardín, le dije a Isadora, que me abrió la puerta descalza, con su eterno batón de seda y esa manera de mirar como si oliera mierda. ¡Qué detalle! Aunque podrías haber avisado. No planeo quedarme mucho. Ella fingió una sonrisa. Me dejó pasar. Mi corazón latía como si fuera a explotar. Esa casa ya no olía a madre. Olía a perfume caro, velas artificiales y vino. Pero conocía cada rincón. Cada escondite. Y recordé algo, mamá solía guardar papeles importantes en el altillo, ese que solo se abría tirando una cuerda en el pasillo del fondo. Tenía que llegar ahí sin levantar sospechas. ¿Dónde está papá? Salió. Está en una reunión con abogados. Claro que sí. Mi padre no tenía fines de semana. Solo planes. Isadora se fue a la cocina a tomar su ridículo jugo verde. Yo caminé por el pasillo como quien va al baño. Y ahí estaba la cuerda. La jalé con cuidado y el acceso al altillo bajó con un quejido de madera antigua. Subí. El aire era denso, cubierto de polvo y silencio. Pero entre las cajas, encontré una sin etiqueta, envuelta en una lona vieja. Dentro, lo que parecía una pila de carpetas y documentos notariales. Y entre ellos, la carpeta verde. La abrí con manos temblorosas. Contratos. Firmas. Papeles bancarios. Pero uno llamó mi atención, una escritura de transferencia de bienes con fecha anterior al testamento. Firmado por mi madre. Pero algo no cuadraba. La firma. Yo conocía la letra de mi madre. Esa no era la suya. La estaban falsificando. Guardé la carpeta debajo de mi abrigo sin pensarlo. ¿Esteban? Me congelé. La voz de Isadora sonó justo abajo. ¿Estás arriba? Sí. Buscando unos libros viejos de mamá. No deberías estar ahí. Ya bajo. Salí rápido, fingiendo tranquilidad. Ella me miró con una ceja levantada. ¿Qué llevas ahí? Fotos. Nada más. Nos miramos por unos segundos largos. Ella sabía que mentía. Yo sabía que ella sabía. Pero no dijo nada. Salí de esa casa con la carpeta bajo el brazo, la sangre hirviendo y la certeza de que acababa de dar el primer paso para desarmar una bomba. Esa noche, revisé todo el contenido con Valentina. Y ahí lo vimos claro, no era solo mi herencia lo que habían robado. Isadora tenía cuentas en el extranjero a nombre de mi madre. Falsificaron documentos, crearon empresas fantasmas. Mi madre había sido despojada en vida. Y lo peor, uno de los documentos tenía una firma, fechada una semana después de su muerte. Firmada por ella. Esto es ilegal. Gravísimo, dijo Valentina, horrorizada. Esto es cárcel. Y fue en ese momento, entre papeles, odio y revelaciones, que sentí algo más. Un mensaje. Un correo. Una dirección IP anónima, desde un servidor en Panamá, donde estaban los registros. Alguien los había subido, y alguien los había dejado al alcance de quien supiera buscar. Y ahí lo supe. No estábamos solos. Había alguien más interesado en que la verdad saliera a la luz. Había algo podrido detrás de todo esto.
Una red de firmas falsas, cuentas fantasmas, documentos que nadie debería haber visto, y una carpeta verde que me estaba quemando las manos como si supiera que no era solo mía. Pero lo que no sabía aún era cuán profundo llegaba esta madriguera. Hasta que apareció él. Era domingo. Estaba en mi departamento con Valentina intentando descifrar la ruta de transferencias entre Panamá, Suiza y una pequeña cuenta en Andorra. Lo más inquietante era que muchas estaban a nombre de mi madre, y otras de Elena B., una supuesta hermana de ella que jamás existió. Y fue en medio de esa locura cuando me llegó el mensaje. Sé lo que encontraste. No hables con nadie. Si querés respuestas, vení solo mañana, 19 HS. Al viejo invernadero de la calle Montenegro. No tardes. Tu madre no era quien creías. El remitente era una cuenta imposible de rastrear. Ni un nombre. Ni una IP fija. Todo encriptado. Y esa última frase. Tu madre no era quien creías. Valentina me rogó que no fuera solo. Pero sabía que tenía que ir. Ese invernadero llevaba años cerrado. Quedaba en un terreno de la familia Aguirre que alguna vez fue usado para cultivos y ahora estaba abandonado. Llegué 15 minutos antes. El lugar parecía sacado de una película de terror, hierba crecida, ventanales rotos, cristales cubiertos de moho. Empujé la puerta oxidada. Un chasquido, y luego silencio. Y de pronto, una sombra se movió detrás de un estante de madera. ¿Esteban? La voz era masculina. Ronca. Familiar y a la vez extraña. ¿Quién sos? Salió a la luz. Alto, de unos 40 y tantos. Mirada tensa. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Se detuvo a pocos pasos de mí. Me llamo Iván Morales. Fui contador de tu padre. Hasta que descubrí lo que no debía. ¿Y qué descubriste? Que nunca fuiste un error en su vida, fuiste un obstáculo. Uno que pensaba borrar desde el día en que tu madre empezó a sospechar de su relación con Isadora. Porque Isadora no apareció de la nada, Esteban. La conocía desde antes de que muriera Elena. Mucho antes. Me quedé en silencio. Él continuó. Tu madre me pidió que guardara copias de algunos documentos en caso de que algo le pasara. Los guardé en una unidad cifrada y me fui del país. Pero hace unas semanas, cuando noté movimientos raros en cuentas que creí cerradas, supe que había llegado el momento. Me entregó un USB. Acá hay grabaciones. Audios. Contratos. Cosas que tu padre y esa víbora firmaron antes incluso de que tu madre enfermara. Vos no perdiste una herencia, Esteban. Vos fuiste víctima de una operación perfectamente armada para que nunca más vuelvas a tener poder sobre el nombre Aguirre. ¿Y por qué me ayudas? Porque tu madre me salvó la vida. No de forma literal, pero sí, emocional. Me dio trabajo cuando nadie más me contrataba. Me trató con respeto. Como a un igual. Le debo mucho. Y vos sos lo último que queda de ella. Me fui de ahí con el corazón en llamas. Cuando llegué a casa, Valentina ya me esperaba. Insertamos el USB y lo primero que apareció fue una carpeta titulada Vínculo. Dentro, un documento que me cambió el eje completo de mi vida. Era una partida de nacimiento. Antigua. En papel desgastado. Nombre de la madre, Elena Blanca Rivas. Nombre del padre, desconocido. Nombre del hijo, Isadora Rivas. Fecha, 1984. Me quedé sin aire. No, no puede ser. Isadora. Era hija de mi madre. Mi hermanastra. Y mi padre lo sabía. Desde antes que muriera mamá. Desde antes que ella enfermara. Desde antes de todo. Esto es más grande de lo que creíamos, susurró Valentina. Es como si hubieran armado toda una historia falsa para quedarse con lo tuyo, pero también con algo más. Mi madre, dije, pasándome las manos por la cara. Mi madre tuvo otra hija, y nunca me lo dijo. Y ahora esa hija está casada con mi papá. Es incesto. No si no hay sangre. Pero eso no cambia nada. Esto es asqueroso. Y ahí, mientras los documentos seguían abriéndose uno tras otro en la pantalla,
vi un video. Era mi madre. Grabándose con su celular. Lloraba. Si estás viendo esto, Esteban, es porque ya no estoy. Y porque descubriste que Isadora es mi hija. La di en adopción. Nunca quise hacerlo, pero fue una época oscura. Y ahora volvió. Y no es la misma. Marcelo la trajo a casa sin que yo supiera quién era. Pero cuando lo supe, ya era tarde. Me tenía atrapada. Me amenaza. Me dice que va a destruirte a vos si yo hablo. Por eso estoy grabando esto. Porque si algo me pasa, no fue el destino. Fue Marcelo. O fue ella. O los dos. Perdóname, hijo. Perdóname por todo. Y entonces lo supe. Ya no era solo un tema de herencia. Era una traición de sangre. Una muerte que no fue tan natural como dijeron. Una red que, si tiraba del hilo, podía desenredar el nombre Aguirre hasta dejarlo en ruinas. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Después de ver ese video, algo dentro de mí se rompió. Se quebró el último hilo de respeto que me quedaba hacia mi padre. Mi madre fue silenciada. Humillada. Engañada por la única persona en quien confiaba. Y ahora todo tenía sentido, las noches en que la encontraba llorando, los accidentes que ella nunca explicaba, la forma en que su salud se deterioró de golpe. No murió de un infarto. La empujaron al límite. Y yo lo había dejado pasar. No podía más. Decidí enfrentarlo. Sin abogados. Sin rodeos. Con toda la bronca cruda que tenía en el pecho desde que tenía 9 años. Lo cité en el mismo restaurante donde él solía llevarme cuando quería fingir que era un padre presente. Llegó con su traje impecable y su expresión de superioridad, como si el mundo le debiera una reverencia cada vez que entraba a un lugar. ¿A qué viene esto?, preguntó mientras se acomodaba la servilleta. Saqué el celular y puse el video de mamá sobre la mesa. No dije nada. Lo dejé correr. Su rostro cambió a los 30 segundos. Y para el minuto 1, ya me estaba mirando como si fuera un problema que debía desaparecer. ¿Dónde conseguiste eso? No importa. Lo tengo. Y tengo más. Mucho más. ¿Querés que te lo resuma, papá? Dije papá con asco. Tengo pruebas de que falsificaron firmas. De que crearon cuentas fantasmas. De que ocultaron el lazo de sangre entre vos e Isadora. Y de que ustedes dos acosaron a mamá hasta que colapsó. Eso no es verdad. No. Entonces, ¿por qué firmaron un traspaso de bienes a nombre de una mujer que ya estaba muerta? ¿Por qué tu actual esposa tiene cuentas en Suiza a nombre de mi madre? No respondió. Solo me miró. Y sonrió. Estás jugando a un juego que no entendés, Esteban. No. Estoy desarmando uno que vos armaste. Hizo una seña al mozo. Pidió otro café. Su frialdad me sacaba de quicio. ¿Qué querés? ¿Dinero? ¿Un arreglo? ¿Una herencia simbólica para que te calles y no arruines tu apellido? No quiero tu dinero. Quiero tu caída. Vos mataste a mamá. No con un arma, pero con cada decisión. Y ahora me toca a mí hablar. Él dejó la taza en el platillo, suspiró y se inclinó hacia mí. Si lo haces, alguien va a salir lastimado. Y no voy a ser yo. Ni Isadora. Vos sabés de quién hablo. Sentí que me arrancaban el aire. Porque sabía perfectamente de quién hablaba. Valentina. Esa noche fui directo a su casa. No contestaba el celular. Entré por la puerta trasera que siempre dejaba abierta. Todo parecía en orden. Pero sobre la mesa había un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Valentina, caminando sola hacia su auto. Y al fondo, un hombre con gorra oscura, en actitud sospechosa. Y un mensaje. Las piezas que se mueven, a veces desaparecen del tablero. Me quebré. Por primera vez en años, lloré como un niño. No por miedo. Sino por impotencia. Estaban un paso adelante. Y yo no podía arriesgarla a ella. La llamé. Finalmente atendió. Valen. ¿Dónde estás?
Estoy bien. ¿Qué pasa? Te están siguiendo. Tenés que esconderte. Ándate a lo de tu tía, salí ya. No preguntes. Por favor. Ella entendió que no era un chiste. Cortó. Minutos después me mandó su ubicación segura. Respiré por primera vez en horas. Pero al día siguiente, todo estalló. En la tapa de un portal de noticias. Escándalo en el mundo empresarial, filtración de cuentas offshore compromete a reconocida familia Aguirre. No fui yo. Alguien más filtró parte de los archivos del USB. Alguien que quería acelerar el fuego. Mi padre me llamó. No atendí. Isadora me mandó un audio. Si pensás que vas a ganar, Esteban, te equivocás. No sabés quién soy. No sabés lo que soy capaz de hacer. Y vos no sabés lo que mamá hizo antes de que muriera. Y ahí supe que había algo más. Algo que ni siquiera estaba en los documentos. Algo que podía cambiar el juego por completo. Porque si Isadora hablaba de lo que mamá hizo, significaba que mamá también tenía un plan antes de morir. Y aún no lo había descubierto. Las palabras de Isadora me dieron escalofríos. Vos no sabés lo que mamá hizo antes de morir. No era una amenaza cualquiera. Era una advertencia. Una que cargaba algo real detrás. Y si mi madre había dejado un plan oculto, una jugada final, yo tenía que encontrarla antes que ellos. Pasé la semana sin dormir. Revisé todo. Archivos. Videos. Notas viejas. Llamé a excompañeros de trabajo de mamá. A amigas suyas. Nadie sabía nada. Hasta que una mujer de voz suave respondió desde un número desconocido. ¿Esteban Aguirre? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Silvia Borda. Fui enfermera de tu madre en sus últimos meses. Y si estás llamando, es porque descubriste algo, ¿verdad? Descubrí que no murió como todos creen. Y que tenía miedo. Del otro lado hubo un silencio que dolió más que una respuesta. Ella me dio una caja. Me pidió que no la abriera hasta que alguien, algún día, te llamara buscando la última jugada. Eso fue lo que dijo. Él va a entender. ¿Querés venir a buscarla? Tomé el primer tren a la ciudad donde vivía Silvia. Tenía una casa modesta, llena de plantas y olor a café recién hecho. Me recibió con una sonrisa cálida, pero ojos tristes. Me entregó la caja sin decir mucho. Era de metal, con una cerradura que reconocí, era de mamá. Yo tenía la copia de esa llave, colgada en una cadena desde los 15 años, cuando mamá me dijo: guarda esto. Algún día vas a necesitarlo. La abrí ahí mismo, con Silvia mirándome como si supiera que estaba a punto de ver algo irreversible. Adentro había un sobre con mi nombre escrito a mano. Una copia de un acta notarial. Un pendrive. Abrí el sobre primero. Era una carta. Asterisco: mi querido Esteban. Si estás leyendo esto, es porque no pude protegerte como quise. Te pido perdón por todo lo que callé. Hay cosas que no sabes, asterisco. Asterisco: Marcelo nunca fue el padre ideal. Pero cometí un error aún mayor que quedarme a su lado. Yo sabía quién era Isadora. Sabía que era mi hija. La busqué. Pero cuando apareció, lo hizo por Marcelo. No por mí. Y no venía sola, asterisco. Asterisco: Isadora no solo tenía sed de venganza por haber sido abandonada. Tenía una alianza secreta con alguien más, con alguien de sangre tuya. Tu abuelo. El mismo que fingió estar muerto para nosotros hace años. Él está detrás de todo esto, Esteban. Y aún respira, asterisco asterisco. Me quedé helado. ¿Mi abuelo? Mi madre me había dicho que su padre había muerto en un accidente cuando yo tenía 6 años. Que había sido un hombre duro, pero leal. ¿Estaba vivo? Silvia me miró sin hablar. Solo asintió. Ella lo sabía desde antes de enfermarse. Quiso enfrentarlo, pero tenía miedo. Sabía que él seguía moviendo hilos desde las sombras. Y que Marcelo le obedecía. El acta notarial lo confirmaba, una revocación de poder firmada por mi madre, quitándole autoridad legal a mi padre y a un hombre llamado Elías Rivas.
Elías, su padre. Mi abuelo. Y el Plan Rad. Tenía una sola carpeta. El monstruo en la sangre. Había audios grabados entre Isadora y Elías. ¿Está lista la firma? Sí, pero la estúpida de Elena empieza a sospechar. No te preocupes. Marcelo la va a quebrar. Para eso lo entrené. Pero vos, mi querida, vos vas a quedarte con todo. Esa herencia es nuestra por derecho. Ella se lo quitó a tu madre biológica y ahora pagará el precio. La sangre me hervía. Mi abuelo estaba detrás de la muerte emocional de mi madre. La había manipulado. Había criado a Marcelo como un perro fiel. Había traído a Isadora como instrumento de venganza. Y ahora entendía por qué todo parecía tan perfectamente armado. No era solo Marcelo. No era solo Isadora. Era una conspiración familiar. Una dinastía de codicia, traición y mentiras. Y yo era el único que había salido de esa sangre, pero no de ese veneno. Esa noche, cuando volví a casa, encontré la puerta abierta. Todo revuelto. Documentos desaparecidos. Y sobre mi cama, una nota escrita con marcador rojo. Asterisco: ahora sabes demasiado. Tu mamá no fue la única que sabía guardar secretos. No vas a vivir lo suficiente para contarlos. Asterisco. Y ahí supe que el plan de ellos había cambiado. Ya no querían callarme con amenazas. Querían desaparecerme. Esa noche no dormí. No podía. Sabía que lo que había encontrado en esa caja iba más allá de una disputa de herencia. Había tocado algo mucho más profundo, un plan gestado desde antes de que yo naciera. Y ahora, los monstruos detrás de ese plan querían borrarme del mapa. Así que hice lo único que podía: desaparecí antes de que me desaparecieran ellos. Valentina fue la única que supo de mí. Me ayudó a encontrar un lugar fuera de la ciudad, una cabaña de madera en la sierra, lejos de las cámaras, lejos de los rastreos, lejos de todo. No llevé mi teléfono. No usé redes. Solo tenía una notebook vieja sin conexión directa a mi identidad. Desde ahí, me dediqué a preparar el contraataque. Primero, organicé todo el material que tenía. La carta de mi madre. El acta notarial. El video confesión. Las grabaciones entre Isadora y Elías. Los registros bancarios. Los contratos firmados con fecha posterior a la muerte de mamá. Los documentos que revelaban que Elías Rivas, mi supuesto abuelo muerto, estaba no solo vivo, sino moviendo los hilos desde las sombras. Y descubrí algo más: Elías tenía una nueva identidad. Un nombre falso, legalizado en Panamá: Julián Torres. Empresario. Accionista silencioso de varias compañías vinculadas a mi padre y a una red de tráfico financiero internacional. No solo querían mi herencia. Querían mi apellido limpio para lavarlo con millones. Yo era el único Aguirre que no le servía. Porque no obedecía. Porque mamá me crió con principios, y no con ambición. Preparé 3 carpetas idénticas con toda la información. Las envié a 1. Una periodista de investigación que Valentina conocía, Lucía Ramírez. 2. Un fiscal federal que llevaba casos de corrupción empresarial. 3. Una jueza que había sido amiga de mamá en su juventud. No usé mi nombre. Solo un sobre anónimo con la frase: si callan esto, callan una muerte. Y limpian la sangre de un imperio podrido. El estallido fue inmediato. Días después, en los portales principales. Reaparece Elías Rivas, empresario dado por muerto hace 20 años, conexiones con fraudes, lavado y falsificación. La familia Aguirre, bajo investigación, documentos revelan manipulación de herencias y corrupción financiera. ¿Muerte inducida? Se reabre la causa de Elena Rivas a pedido del Ministerio Público. Estaba funcionando. Mi padre fue citado a declarar. Isadora desapareció de las redes. Y lo más impactante, Elías fue fotografiado saliendo de un banco en Montevideo. Con la misma cicatriz en la mano derecha que tenía en una vieja foto familiar. Pero ahí, en la cima de mi golpe, vino la traición. Una noche, mientras revisaba los titulares desde mi escondite, recibí un mensaje desde un número cifrado.
Estás usando a Valentina como carnada sin saberlo. ¿De verdad pensás que no la tenemos cerca? Me paralicé. La llamé al instante. No respondió. Una hora después, otro mensaje. O te entregas, o ella no vuelve. Valentina había sido secuestrada. Y no era cualquier advertencia. Me mandaron una foto, ella, amarrada a una silla, en una habitación con paredes grises y un reloj viejo en el fondo. Marcaba 3:42 de la mañana. Esa imagen me mató por dentro. No solo por ella, sino porque ese reloj estaba en el sótano de mi casa de infancia. La misma casa que me robaron. Donde la enterraron emocionalmente a mamá. Donde ahora encerraban a la única persona que me quedaba. No lo pensé 2 veces. Tomé la mochila. Guardé un cuchillo, una linterna, 2 celulares y una copia física del material por si no salía vivo. Y esa noche, volví. A esa casa. A ese infierno. Escalé la reja por la parte trasera. Abrí la puerta del lavadero con la llave vieja que mamá me dio cuando era chico. Nunca la cambiaron. Bajé en silencio. La puerta del sótano estaba abierta. El reloj aún marcaba las 3:42. Y en el centro, Valentina. Amordazada. Atada. Corrí hacia ella. SHHH, soy yo. Tranquila. Cuando corté las cuerdas, se abrazó a mí como si el mundo estuviera cayendo. Y entonces lo oí. Sabía que ibas a venir, Esteban. La voz de mi padre. Subí la mirada. Y ahí estaba. Marcelo. Con un arma en la mano. A su lado, Isadora. Y detrás de ellos, un hombre mayor. Con ojos vacíos. Canoso. Elegante. Elías Rivas. Mi abuelo. Vivo. ¿Pensaste que ibas a destruirnos con tus papelitos y tus videos? Dijo con desprecio. No vine a destruirlos. Vine a recuperar lo que es mío. Nada es tuyo. Elena se lo robó a nuestra sangre. Tu madre fue un error. Vos fuiste un error. Entonces prepárense para el castigo de ese error. No vas a salir de acá, interrumpió Isadora, con una mirada que me heló los huesos. Te vamos a borrar. A vos, a tu amiga, y a tu apellido. Y fue ahí. En ese segundo de tensión. Que se escuchó el grito. Policía. Manos arriba. Explosión de luz. Puertas derribadas. Sirenas. Gritos. Órdenes. Lucía Ramírez había hecho lo que nadie esperaba, llevó a la policía directo a esa casa, siguiendo la ubicación que yo había enviado horas antes con el reloj como pista. Valentina y yo fuimos liberados. Y mi padre, Isadora y Elías. Arrestados. Pero nada fue tan simple. El juicio que venía sería largo. Sangriento. Y lleno de más revelaciones de las que podía soportar. Porque mientras los agentes se llevaban a Elías esposado, él me gritó algo que me va a perseguir para siempre. Vos no sabés quién sos en realidad. Pregúntale a tu madre, si es que alguna vez fue tu madre. Y el piso, una vez más, se quebró bajo mis pies. La frase de Elías quedó flotando en mi mente como un veneno que no quería hacer efecto, pero lo hacía igual. Pregúntale a tu madre, si es que alguna vez fue tu madre. Todo lo que creía conocer. ¿También era una mentira? Tras la redada, la policía encontró lo suficiente como para que el fiscal ordenara prisión preventiva para los tres, Marcelo, Isadora y Elías. Pero el proceso judicial no fue sencillo. La defensa intentó de todo. Que la firma falsa había sido un error. Que Isadora no sabía que era hija de Elena. Que el acta de nacimiento era falsa. Que yo había manipulado los documentos. Pero los datos cruzados con bancos extranjeros, las grabaciones, los testimonios. Todo los hundía. Y el testamento alterado con fecha posterior al fallecimiento de mi madre fue el golpe de gracia. Sin embargo, mi alma no descansaba. No por la herencia. No por el juicio. Sino por una duda que se instaló como un cuchillo sin filo. ¿Quién soy yo realmente?
Volví a ver a Silvia, la enfermera de mamá. Le mostré el video del arresto. Le agradecí. Y le hice la pregunta. Silvia, mi abuelo dijo algo. Que mi madre no era mi madre. ¿Sabes algo? Ella me miró con ojos de lástima. Yo no tenía permitido contártelo. Pero creo que es hora. Sacó un sobre amarillo, guardado en una caja. Ella me dejó esto. Para darte, solo si algún día dudabas quién eras. Temblando, lo abrí. Adentro había otra carta. Asterisco Esteban. Si llegaste hasta aquí, es porque Elías habló. Lo conozco. Sabía que iba a hacerlo. Y te pido perdón por haberte ocultado esto. No soy tu madre biológica. Te adopté cuando tenía 6 meses. Tu madre verdadera era una paciente del hospital donde yo trabajaba en esa época. Murió dando a luz. No tenía familia. No tenía nadie. No podía dejar que un bebé tan hermoso terminara en manos del sistema. Te traje conmigo. Marcelo no quiso saber nada al principio. Pero cuando se dio cuenta de que podía usar tu apellido como puente legal para obtener una herencia de mi familia, te aceptó como suyo. Para él fuiste una herramienta. Para mí, fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Sos mi hijo, aunque no compartamos sangre. Sos mi única decisión correcta. Mamá, asterisco. Me quebré. Lloré. No por la mentira, sino por el amor. Porque toda esta guerra, toda esta lucha por un apellido podrido, fue iniciada por la única persona que me amó de verdad. Y no por lo que yo valía para otros, sino por lo que yo valía para ella. Los meses siguientes fueron una tormenta mediática. El juicio fue televisado. Marcelo fue declarado culpable por fraude patrimonial, manipulación de testamento, encubrimiento agravado, coacción emocional. Condenado a 21 años de prisión. Isadora, por falsificación agravada, asociación ilícita, suplantación de identidad, amenazas calificadas. 15 años sin posibilidad de reducción. Y Elías, el titiritero de todos, fue condenado a cadena perpetua, no solo por lo mío, sino por una lista enorme de delitos económicos, identitarios. Corrupción internacional y una posible conexión con otras muertes accidentales que comenzaron a investigarse gracias al caso. Recuperé la casa de mi madre. Vendí todo lo que tenía el apellido Aguirre manchado. Con la herencia que me correspondía legalmente, abrí una fundación a nombre de Elena Rivas, dedicada a brindar ayuda legal gratuita a personas estafadas por sus propios familiares. No quería seguir el legado de mi familia. Quería crear el mío. Hoy, vivo tranquilo. Valentina está bien, es mi socia. Y aunque nunca le pregunté directamente si me amaba, creo que ya no hace falta. Lo demuestra cada día. A veces, me despierto en medio de la noche pensando en todo lo que pasó. En cómo sobreviví a un padre falso, una hermanastra llena de odio, un abuelo psicópata y a una herencia que no pedí. Pero luego recuerdo algo. Algo que mamá me dijo en la última línea de su última carta. El apellido que te dieron es de ellos. Pero el hombre que sos, ese lo hiciste vos. Y con eso, duermo en paz.